¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho al entrar en la casa de un familiar? ¿Ese silencio que no es paz sino tensión? ¿Esa frase que parece cariñosa pero deja un sabor amargo en la boca? Freud pasó su vida estudiando algo que todos nosotros, después de los 50, ya sabemos por experiencia propia. El peligro más real dentro de una familia no es el que se ve, no es la pelea, los gritos, la discusión abierta. Estas cosas, por dolorosas que sean, aún aportan claridad, exponen la herida. El verdadero peligro está en lo que nadie dice, en lo que se esconde detrás de la sonrisa forzada, en lo que se repite sin que nadie se dé cuenta. Y lo más aterrador, quien causa este peligro, a menudo ni siquiera sabe que lo está haciendo. Está atrapado en algo que Freud llamaba compulsión a la repetición, una fuerza invisible que nos hace revivir, sin querer, los mismos dolores que juramos no repetir nunca. Es el padre que se convierte exactamente en lo que odiaba de su propio padre. Es la madre que hace daño de la misma manera que le hicieron daño a ella. Es el hijo que repite el abandono que recibió. Y todo esto ocurre entre líneas, en gestos que parecen normales, en palabras que suenan inofensivas. Quizás estés pensando, pero en mi familia no ocurre nada grave. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque las familias más enfermas no son aquellas en las que hay una guerra declarada. Son aquellas en las que todo parece estar bien, pero hay algo en el aire que ahoga. Donde todos se aman, pero nadie se siente realmente amado. Donde hay presencia física, pero ausencia emocional. Freud nos enseñó que el síntoma siempre dice lo que la boca calla. Y en las familias, los síntomas están por todas partes, en la frialdad de un abrazo, en el silencio durante la cena, en la broma que hiere más que divierte. Si ya has pasado de los 50, ya has visto cómo sucede esto. Quizás en tu propia casa, quizás en ti mismo. Y es por eso que este tema duele tanto, porque nos obliga a mirar no solo a los demás, sino también al espejo. Lo que Freud está a punto de revelar sobre la señal más peligrosa en una persona de la familia va mucho más allá de señalar culpables. Va a mostrar cómo todos nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar perpetuando precisamente aquello que más nos ha hecho sufrir. Hay una verdad incómoda que Freud descubrió y que la mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de evitar. Lo que no se enfrenta, no desaparece. Él lo llamó represión, un mecanismo de la mente que empuja al sótano del inconsciente todo aquello que es demasiado doloroso para ser afrontado. Y en las familias, ese sótano es enorme, está lleno de secretos, vergüenzas, decepciones, traumas que nadie se atreve a nombrar. Está lleno de frases que nunca se dijeron, lágrimas que nunca se lloraron, rabias que nunca se expresaron. El problema es que nada de lo que se empuja al sótano se queda allí quieto. Freud se dio cuenta de que lo reprimido siempre encuentra la manera de volver. No vuelve como un recuerdo consciente, sino como un síntoma. Vuelve en forma de ese dolor de cabeza crónico que ningún médico puede explicar. Vuelve en forma de insomnio que no desaparece, de irritación constante, de tristeza sin motivo aparente. Vuelve, sobre todo, en la forma en que te relacionas con los demás. Y ahí es donde la cosa se pone peligrosa dentro de una familia. Piensa en la madre que nunca habla de su difícil infancia. No cuenta que fue humillada, que no fue amada, que creció sintiendo que nunca era suficiente. Guardó todo eso en lo más profundo de su ser y siguió adelante. Pero entonces, cuando sus hijos crecen, se encuentra exigiéndoles de una manera cruel. Nada de lo que hacen está bien. No es capaz de reconocer sus méritos. Y cuando alguien le pregunta por qué, jura que es amor, que solo es preocupación. Pero no es así. Es el resentimiento hablando. Es la niña herida que hay en su interior, a la que nunca se ha visto, intentando desesperadamente ser vista a través de sus hijos. O pensemos en el padre que ha ocultado toda su vida la frustración de no haber cumplido sus propios sueños. Trabajó en un empleo que odiaba, mantuvo la casa, hizo todo lo que se esperaba de él, pero en el fondo, algo murió dentro de él, y nunca habló de ello. Nunca dijo, yo también tuve sueños, yo también quise ser otra cosa. Ese silencio no desaparece, se transforma, y de repente, cuando el hijo dice que quiere seguir una carrera diferente, el padre reacciona con una violencia desproporcionada. ¿Vas a tirar todo por la borda? No sabes lo que es la vida real.
Y el hijo no entiende de dónde viene tanta ira, pero Freud lo entendería perfectamente. No se trata del hijo, se trata del padre que nunca pudo ser quien era. Así es como funciona lo reprimido. No elige ni el momento ni el lugar para volver. Invade los momentos más cotidianos, transforma gestos simples en campos minados. Una frase inocente se convierte en un detonante. Una mirada se convierte en una condena. Y nadie entiende bien lo que está pasando, porque el origen del dolor está oculto, enterrado bajo capas y capas de silencio. Lo que lo hace aún más cruel es que familias enteras construyen pactos en torno a lo que no se puede decir. Nadie habla del tío que bebía, nadie habla de la abuela que sufrió violencia, nadie habla del dinero que desapareció, de la traición que rompió el matrimonio, del hijo que fue abandonado. Todo se convierte en tabú, y esos tabúes se convierten en la estructura invisible de la familia. Todos saben que eso está ahí, pero nadie puede tocar el tema. Y con el tiempo, esto crea una tensión constante, una sensación de que en cualquier momento el suelo puede abrirse. Se puede sentir, ¿verdad? Ese momento en el que todos están reunidos alrededor de la mesa, hablando de trivialidades, pero hay un nombre que no se puede mencionar, un tema que no se puede tocar, y todos lo saben. Es como si hubiera una persona invisible sentada allí, ocupando espacio, absorbiendo el aire de la habitación. Lo reprimido tiene ese poder. Se convierte en una presencia que lo gobierna todo sin haber sido invitada. Y lo más perturbador es darse cuenta de cómo esto atraviesa generaciones. La abuela que fue abandonada y nunca habló de ello, cría a una hija que tiene pánico a ser abandonada. Esa hija, a su vez, se convierte en una madre sobreprotectora que asfixia a sus propios hijos por miedo a perderlos. Y esos hijos crecen sintiendo que el amor es sinónimo de control, que el cuidado es sinónimo de prisión. Nadie en esta cadena sabe exactamente por qué actúa así. Cada uno cree que solo está siendo quien es, pero en realidad todos están siendo dominados por un dolor antiguo que nadie se atrevió a mirar a los ojos. Freud decía que una familia sana no es aquella que no tiene problemas, es aquella que es capaz de hablar de ellos, porque cuando nombras el dolor, le quitas el poder de controlarte, pero cuando lo ocultas, crece en la oscuridad, se alimenta del silencio. Y un día, cuando menos te lo esperas, explota, no necesariamente como una pelea, sino como una frialdad inexplicable, como una distancia injustificada, como una repetición incomprensible. Y quizás lo más aterrador de todo esto es darte cuenta de que tú también formas parte de ese ciclo, que hay cosas de tu propia historia que nunca has contado, nunca has procesado, nunca has afrontado, y que esas cosas se están filtrando en tus relaciones, moldeando la forma en que amas, en que exiges, en que te alejas. Lo que no has dicho, lo está diciendo por ti. Lo que no has resuelto, se está resolviendo, de forma torcida, en tus vínculos. Hay una frase de Freud que debería estar grabada en la puerta de cada casa. Lo que no se puede recordar, se repetirá. Y eso es exactamente lo que sucede. La madre que fue rechazada inconscientemente, rechaza. El padre que fue exigido, exige. El hijo que fue abandonado, abandona. No porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que era posible romper el ciclo. Nadie les mostró que antes de amar a los demás, era necesario mirar sus propias heridas. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque lo reprimido no vuelve solo, vuelve disfrazado. La mente humana es una artista del disfraz. Freud se dio cuenta de que cuando algo es demasiado insoportable para sentirlo, no lo ocultamos simplemente, lo transformamos. Lo llamó mecanismos de defensa. Son trucos que el inconsciente utiliza para protegernos de verdades que nos dolerían demasiado si las afrontáramos de frente. Y uno de los trucos más crueles que ocurren dentro de las familias es lo que Freud llamó formación reactiva, cuando actúas de forma completamente opuesta a lo que realmente sientes. Es el padre que en el fondo resiente a sus hijos por haberle robado su libertad, pero se presenta como el más dedicado, el más presente, el que lo sacrifica todo por ellos. No está mintiendo conscientemente, realmente cree en el papel que está desempeñando, pero bajo la máscara hay una ira silenciosa que se traduce en eternas exigencias, en constantes recuerdos de todo lo que ha renunciado. Lo dejé todo por vosotros.
dejé de lado mis sueños. Y los hijos crecen cargando con una deuda que nunca podrán pagar, porque la cuenta es falsa desde el principio. Lo que debía ser amor se convirtió en moneda de cambio. Es la madre la que, en el fondo, tiene miedo de perder el control, de volverse irrelevante, de dejar de ser necesaria. Pero en lugar de admitir ese miedo, se convierte en la más preocupada, la que llama 3 veces al día, la que necesita saber cada detalle de la vida de sus hijos. Ella jura que es cuidado, y tal vez lo sea en parte, pero también es una prisión, porque ese afecto viene con una condición invisible. Puedes ser libre, siempre y cuando no te alejes de mí. Puedes crecer, siempre y cuando sigas necesitando de mí. Este es el tipo de peligro que más duele, porque viene envuelto en amor. ¿Cómo te quejas de alguien que te ama? ¿Cómo te defiendes de un gesto que parece generoso? No puedes, y es precisamente por eso que la máscara es tan eficaz. Te inmoviliza, te hace sentir que el problema está en ti, que eres desagradecido, que eres insensible. Al fin y al cabo, esa persona está haciendo tanto por ti, ¿cómo no vas a estar agradecido? Pero Freud nos enseñó a mirar más allá del gesto. Nos enseñó a preguntarnos, ¿qué defiende ese gesto? ¿Qué verdad esconde ese afecto? Porque cuando el amor viene condicionado, cuando exige sumisión a cambio, ya no es amor, es control disfrazado. Y el control, incluso cuando es bien intencionado, ahoga. El problema es que dentro de una familia, esas máscaras no las usa una sola persona. Todo el mundo usa alguna. El hijo que finge estar bien para no decepcionar a sus padres. El hermano que oculta sus dificultades para no parecer débil. La esposa que sonríe mientras se traga sus penas. Cada uno tiene su disfraz, su armadura emocional. Y al final, la casa se convierte en un teatro donde todos representan papeles, pero nadie se muestra tal como es. ¿Y qué sucede cuando nadie se muestra tal como es? La intimidad muere. Puedes vivir con alguien, cenar todos los días con esa persona, compartir la misma mesa, la misma televisión, la misma vida, y aún así estar completamente solo. Porque no estás con la persona, estás con su máscara, y ella está con la tuya. Se han convertido en extraños que comparten la misma dirección. Freud decía que el síntoma más común de la neurosis no es la locura explícita, es precisamente esa sensación de vacío dentro de una vida que parece normal. Es despertarse todos los días al lado de las personas que amas, pero sentir que falta algo esencial, y lo que falta es la verdad. Lo que falta es que alguien se quite la máscara y diga, tengo miedo, estoy triste, estoy enfadado, estoy perdido. Pero nadie lo hace, porque todos han aprendido desde pequeños que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Y tal vez lo reconozcas en tu propia historia. ¿Cuántas veces has tragado lo que realmente sentías para mantener la paz? ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías llorar? ¿Has estado de acuerdo cuando querías gritar? ¿Has guardado silencio cuando necesitabas hablar? La máscara comienza así, pequeña, casi imperceptible, pero con el tiempo se pega a la piel. Y llega un punto en el que ya ni siquiera sabes quién eres sin ella. Lo peor es que esta dinámica se perpetúa. Los hijos que crecen viendo a sus padres ocultar sus verdaderos sentimientos aprenden que así es como se vive. Aprenden que el amor no es un lugar seguro para ser vulnerable. Y luego, cuando tienen sus propias familias, repiten el mismo patrón. Más máscaras, más disfraces, más distancia emocional disfrazada de armonía. Y en medio de todo esto, hay algo aún más peligroso creciendo. Algo que Freud identificó como la raíz de muchos de los conflictos humanos más destructivos. Porque cuando no puedes ser quien realmente eres, cuando tienes que llevar una máscara todo el tiempo, inevitablemente ocurre algo. Empiezas a necesitar poder para compensar la impotencia que sientes por dentro. Cuando no puedes ser quien realmente eres, cuando tienes que ocultar tus miedos y fingir una fuerza que no sientes, algo dentro de ti comienza a gritar por control. Es como si la mente dijera, ya que no puedo controlar lo que siento, voy a controlar todo lo que me rodea. Freud vio esto suceder innumerables veces. Se dio cuenta de que las personas más controladoras no son las más seguras, sino las más asustadas. Y dentro de una familia, ese miedo se convierte en una necesidad casi obsesiva de controlar cada detalle, cada decisión, cada movimiento de los demás. El padre que decide la carrera de sus hijos no solo está siendo autoritario,
Está tratando desesperadamente de asegurarse de que no cometan los errores que él cometió, que no sientan el dolor que él sintió. Pero lo que no se da cuenta es que al intentar ahorrarles el sufrimiento a sus hijos, les está causando un sufrimiento aún mayor, el de no poder elegir nunca por sí mismos. Confunde la protección con la posesión, y los hijos crecen como marionetas bien intencionadas, siguiendo un guión que nunca fue suyo. La madre que no puede dejar que sus hijos crezcan, que necesita estar involucrada en cada aspecto de sus vidas, incluso después de que sean adultos, no solo está siendo cariñosa, está luchando contra un profundo terror a volverse innecesaria, a perder su lugar en el mundo, porque durante tanto tiempo su identidad estuvo ligada al papel de madre que ahora no sabe quién es sin él. Así que se aferra, invade, necesita ser indispensable, aunque eso signifique impedir que sus hijos respiren libremente. Freud lo llamaría neurosis de autoridad, una compulsión por dominar que nace de un profundo sentimiento de impotencia. Y lo que hace que esta dinámica sea tan destructiva es que se disfraza de virtud. El controlador nunca se ve a sí mismo como controlador. Se ve a sí mismo como el responsable, el maduro, el único que realmente se preocupa. Mira a los demás y piensa, si yo no me ocupo de esto, ¿quién lo hará? Y esa convicción le ciega ante el hecho de que su cuidado es asfixiante. ¿Alguna vez has vivido esto? ¿Alguna vez has sentido que alguien de tu familia te quiere, pero que ese amor viene con una correa invisible? ¿Que puedes tomar decisiones, pero solo las que esa persona aprueba? ¿Que puedes soñar, pero solo los sueños que encajan en el guión que ya ha sido escrito para ti? Esta es una de las formas más silenciosas de violencia que existen, porque no deja marcas visibles, no hay gritos, no hay agresión física, pero te hace sentir pequeño, incapaz, siempre dependiente de la aprobación de alguien. Y lo peor es que esto no se limita a la infancia. Hay personas que a los 40, a los 50 años, todavía están pidiendo permiso emocional para vivir, todavía consultan la opinión de su madre antes de tomar decisiones. Siguen intentando complacer al padre que nunca quedó satisfecho, porque el control, cuando se ejerce en el momento adecuado y de la forma adecuada, echa raíces tan profundas que arrancarlas parece imposible. Freud decía que el mayor acto de amor no es proteger a alguien de todo, es confiar en que esa persona puede caminar sola, aunque tropiece. Pero el controlador no es capaz de confiar. Mira al mundo y solo ve peligro. Mira a sus hijos y ve fragilidad. Y cuanto más intenta protegerlos, más frágiles se vuelven. No porque lo sean, sino porque nunca han tenido la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Y aquí está la tragedia. El controlador no está tratando de destruir, está tratando de salvar. Pero lo que no entiende es que la salvación forzada es una prisión, que el amor sin libertad es asfixiante, y que al final, la persona a la que intenta proteger acaba sometiéndose por completo, convirtiéndose en una versión apagada de sí misma, o rompiendo de forma brutal, cortando lazos que podrían haberse conservado si hubiera habido espacio para respirar. Y cuando miras a tu alrededor, a tu propia familia, puedes ver dónde se concentra el poder. Puedes ver quién toma todas las decisiones, quién tiene siempre la última palabra, a quién nunca se le cuestiona. Puedes sentir cómo eso moldea toda la dinámica, cómo convierte a algunos en eternos dependientes y a otros en eternos rebeldes. Ese es el legado del control. No crea unión, crea resentimiento. Y ese resentimiento, cuando no tiene a dónde ir, se convierte en algo aún más venenoso. Lo que Freud descubrió es que el control excesivo no se refiere solo al presente, se refiere al pasado no resuelto de quien controla. El padre autoritario probablemente tuvo un padre aún más autoritario, o tuvo un padre ausente y juró ser diferente, pero terminó yendo al extremo opuesto. La madre controladora probablemente creció sintiendo que no tenía voz, que no era vista, y ahora intenta compensar esa herida asegurándose de que todo gire a su alrededor. Es un ciclo que se perpetúa porque nadie se detiene a mirar hacia adentro. Nadie se pregunta, ¿por qué necesito tanto control? ¿A qué le tengo miedo exactamente? Y mientras no se hagan estas preguntas, el patrón continúa. Los hijos que han sido controlados o bien se vuelven controladores con sus propios hijos, o bien van al otro extremo y se vuelven demasiado permisivos sin poder establecer límites saludables. En cualquier caso, no se alcanza el equilibrio. Y quizás lo más doloroso
es darse cuenta de que la persona que controla nunca reconocerá lo que está haciendo. Morirá creyendo que fue la mejor madre, el mejor padre que lo hizo todo bien, mientras que los hijos llevarán para siempre la sensación de que nunca fueron libres, de que nunca fueron vistos por lo que realmente eran. Y ese resentimiento no termina con la muerte. Continúa transformado en otras formas, en otras relaciones, en otros vínculos que se van contaminando por la misma necesidad de controlar o por la misma incapacidad de confiar. Hay un sentimiento que a nadie le gusta admitir, especialmente cuando ocurre dentro de casa. Es un sentimiento feo, que avergüenza, que te hace sentir pequeño y mezquino. Pero Freud sabía que negar su existencia solo lo hacía más poderoso. Ese sentimiento es la envidia, y dentro de una familia puede ser absolutamente devastador. La envidia no es simplemente querer lo que tiene el otro, es más profundo que eso. Es mirar a alguien y sentir que su éxito es una condena de tu fracaso. Es ver la alegría del otro como un espejo cruel de tu propia tristeza. Freud entendía que la envidia nace de deseos no realizados que proyectamos en los demás. Cuando miras a tu hermano y sientes ese nudo en el pecho porque él consiguió lo que tú querías, en realidad no se trata de él, se trata de ti y de todo lo que no has conseguido ser. Lo que hace que la envidia sea tan peligrosa en una familia es que rara vez se muestra abiertamente. Se esconde detrás de sonrisas falsas, de elogios que suenan falsos, de silencios que dicen más que las palabras. Es el hermano que nunca celebra tus victorias. Es la hermana que siempre encuentra un pero para restarle importancia a tu logro. Ah, qué bien que hayas comprado una casa nueva, pero la zona no es tan buena, ¿verdad? Felicidades por el ascenso, pero ahora tendrás menos tiempo para la familia. Son frases que parecen inocentes, pero que esconden veneno. Y tal vez tú ya hayas sido víctima de ello. Ya has compartido una buena noticia con la familia y has sentido cómo se enfría el ambiente. Ya te has dado cuenta de que ciertas personas se alegran más de tus tropiezos que de tus aciertos. Freud diría que estas personas no te odian necesariamente. Odian lo que representas, la posibilidad que no se atrevieron a buscar, el sueño que dejaron morir, la libertad que no se permitieron. La envidia entre padres e hijos es aún más dolorosa. La madre que en el fondo envidia la juventud de su hija, las oportunidades que tiene, la vida que se abre ante ella, no lo admite ni siquiera ante sí misma. Pero el sentimiento se filtra en críticas constantes, en no estar nunca satisfecha con nada de lo que hace su hija, en señalar siempre defectos donde debería haber celebración. El padre que envidia el éxito de su hijo porque ha conseguido lo que él nunca logró, y en lugar de orgullo, lo que aparece es una necesidad de menospreciarlo, de recordarle que la suerte también cuenta, que todavía tiene mucho que aprender. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas relaciones familiares se han destruido por la envidia? ¿Cuántos hermanos se han distanciado porque uno no soportaba ver brillar al otro? ¿Cuántos hijos se han alejado de sus padres porque cada logro era recibido con frialdad en lugar de alegría? Y si estás leyendo esto y alguna vez has sentido envidia de alguien de tu familia, no te condenes. Freud nos enseñó que reconocer el sentimiento es el primer paso para desarmarlo. El problema no es sentir envidia. El problema es dejar que gobierne tus acciones, que transforme el amor en resentimiento, que te haga torcer contra quien deberías estar apoyando. La cura para la envidia, según Freud, no está en negar que existe, está en mirarla y preguntarse: ¿qué me está mostrando esta envidia sobre mí mismo? ¿Qué deseo mío se ha quedado atrás? ¿Qué sueño he enterrado? ¿Qué parte de mí sigue pidiendo ser vista? Porque cuando entiendes esto, la envidia pierde fuerza. Dejas de ver al otro como un enemigo y empiezas a ver tu propio dolor. Y tal vez sea hora de hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que estamos hablando. Porque estas no son solo ideas abstractas, son fuerzas reales que moldean tu vida y tus relaciones todos los días. Si este contenido te está tocando, si te está haciendo reconocer patrones que antes eran invisibles, deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal. Hay mucha gente que necesita escuchar estas verdades y tú puedes ayudar compartiéndolas. Activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, porque aún nos queda mucho por descubrir sobre estos peligros silenciosos que acechan a las familias. Lo que Freud también percibió
es que la envidia tiene una relación directa con la rivalidad que comienza en la infancia. Hablaba de la competencia entre hermanos por la atención de los padres, algo que él denominó complejo fraterno. Y esa competencia no termina cuando crecemos, solo se vuelve más sofisticada, más oculta. Se convierte en una competencia sobre quién tiene el mejor trabajo, quién tiene los hijos más exitosos, quién tiene la casa más bonita, quién es más reconocido. Y en el centro de todo esto hay una pregunta que nunca fue respondida en la infancia. ¿Soy amado? ¿Soy suficiente? Cuando esa pregunta no encuentra respuesta, la persona pasa toda su vida tratando de demostrar su valor. Y la forma más fácil de hacerlo es comparando. Si soy mejor que mi hermano, entonces valgo más. Si mi hija tiene menos éxito que yo, entonces sigo teniendo valor. Es una lógica cruel, pero así es como funciona la envidia. Y lo más triste es que la envidia destruye no solo a quien la siente, sino también a quien es su objetivo. Porque cuando creces en una familia en la que tus logros siempre se menosprecian, en la que nadie se alegra sinceramente por ti, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a ocultar tus victorias, a hacerte más pequeño, a sentirte culpable por estar bien cuando los demás no lo están. Aprendes que brillar es peligroso, que ser feliz puede costarte el amor de los demás. Y así, la envidia va tejiendo su red, va creando distancias, va envenenando recuerdos, va transformando lo que debería ser la base de apoyo, la familia, en un campo de batalla donde cada uno lucha solo, tratando de demostrar algo que nunca debería necesitar demostrarse. Pero hay un síntoma de la envidia que es quizás el más cruel de todos, y es sobre el que tenemos que hablar ahora. Existe una forma de violencia que no utiliza palabras, que no alza la voz, que no necesita gestos agresivos. Y precisamente por eso es una de las más difíciles de identificar y combatir. Freud sabía que lo que no se dice a menudo habla más alto que cualquier discurso. Y dentro de una familia, el silencio puede ser un arma letal. No estamos hablando del silencio tranquilo, del descanso, de la pausa que trae paz. Estamos hablando del silencio que pesa, del silencio que se siente en el cuerpo como una presencia física, del silencio que dice, me has decepcionado, no mereces mis palabras, has dejado de existir para mí. Ese es el silencio que grita y puede destruir a alguien desde dentro. El padre que deja de hablar con su hijo porque ha tomado una decisión que no le gusta, no le da explicaciones, no le dice lo que siente, simplemente desaparece emocionalmente. Está allí, en la misma casa, en la misma mesa, pero se ha convertido en una estatua de hielo, y el hijo se queda perdido, tratando de entender qué ha hecho tan grave para merecer ese enfriamiento. Intenta hablar, intenta acercarse, pero es como hablar con una pared, y poco a poco interioriza el mensaje. No soy digno de ser escuchado, no merezco explicaciones, soy desechable. La madre que utiliza el silencio como castigo, cuando está enfadada no habla, te ignora, te hace sentir invisible dentro de tu propia casa y nunca sabes exactamente qué has hecho mal, porque ella no te lo dice. Tienes que adivinarlo, tienes que intentar por todos los medios recuperar su atención, humillarte, disculparte por cosas que tal vez ni siquiera hayas hecho. Y cuando ella finalmente vuelve a hablar, el alivio es tan grande que ya no preguntas nada más. Solo te sientes agradecido por volver a existir para ella. Freud entendía que el silencio en estas situaciones no es ausencia de comunicación, es una comunicación muy clara. No mereces mi tiempo, no mereces mis palabras, me has hecho daño y ahora yo te voy a hacer daño a ti. Es una forma de castigo que no deja pruebas, no se puede demostrar, no se puede señalar y decir, mira lo que estás haciendo, porque la persona siempre puede responder, no estoy haciendo nada, solo estoy callado, pero sabes que no es cierto. Sientes la diferencia entre el silencio neutro y el silencio cargado. Es como estar en una habitación donde el aire es tan pesado que apenas puedes respirar. Cada minuto parece una hora, cada comida se convierte en un suplicio. Empiezas a andar de puntillas dentro de tu propia casa, con miedo de hacer cualquier cosa que empeore aún más ese hielo. ¿Y qué le pasa a un niño que crece en un ambiente así? Aprende que el amor es condicional, que si se equivoca, será castigado con el abandono emocional. Aprende que no es seguro expresar sus opiniones, porque eso puede resultar en ser borrado de la existencia de alguien.
Se convierte en un adulto que teme los conflictos, que prefiere anularse a sí mismo antes que correr el riesgo de ser silenciado. O se convierte en alguien que repite el mismo patrón, utilizando el silencio como arma en sus propias relaciones. Freud hablaba de cómo el inconsciente se comunica a través de símbolos, y el silencio es uno de los símbolos más poderosos. Representa todo lo que se quedó atascado en la garganta, todo lo que no se tuvo el valor de decir, toda la ira que no encontró palabras. Cuando alguien elige el silencio en lugar del diálogo, está trasladando el conflicto a un lugar donde no puede resolverse, porque no se resuelve lo que no se dice, solo se acumula. Y eso crea familias enteras en las que las personas viven juntas pero siguen siendo extrañas, donde todos saben que hay algo mal, pero nadie habla de ello, donde el peso de lo no dicho se convierte en la herencia que se transmite de generación en generación. Los hijos aprenden que así es como se lidia con el dolor, tragándoselo, que así es como se lidia con la ira, congelándola, y cuando forman sus propias familias, repiten exactamente el mismo patrón. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas conversaciones importantes nunca han tenido lugar en tu familia? ¿Cuántos temas se han evitado? ¿Cuántos sentimientos se han reprimido? ¿Cuántas verdades han quedado atrapadas porque nadie ha tenido el valor de romper el silencio? ¿Y cuánto tiempo de intimidad real se ha perdido por eso? La verdad es que el silencio cargado no protege a nadie, solo pospone el dolor. Y cuando finalmente explota, y siempre explota, es 10 veces peor de lo que habría sido si se hubiera afrontado desde el principio, porque junto con el dolor viene todo el resentimiento acumulado, toda la frustración de años sin voz, todo el abandono emocional que se ha ido acumulando en silencio. Y ahora llegamos al punto donde todo lo que estamos hablando se encuentra. Donde lo reprimido, la máscara, el control, la envidia y el silencio se unen para crear el peligro más devastador de todos. Hay dolores que cicatrizan y hay dolores que permanecen. La traición dentro de la familia es de este segundo tipo, porque cuando alguien de fuera te hace daño, puedes alejarte, puedes cortar el contacto, puedes reconstruir tu vida lejos de esa persona. Pero cuando quien te traiciona es quien debería protegerte, no hay ningún lugar al que huir. La herida permanece ahí palpitando, recordándote cada día que el lugar más seguro del mundo se ha convertido en el más peligroso. Freud estudió en profundidad lo que él llamaba trauma relacional, esa marca que se forma cuando se rompe la confianza básica, y descubrió algo inquietante. Los traumas más profundos no provienen necesariamente de las peores violencias, provienen de pequeñas traiciones repetidas, del padre que prometió estar presente, pero nunca lo estuvo, de la madre que decía amar a todos sus hijos por igual, pero cuya preferencia era obvia, del hermano que juró guardar un secreto y se lo contó a todo el mundo. Son heridas que parecen pequeñas por separado, pero que juntas forman una convicción devastadora. No puedo confiar en nadie. Y cuando creces con esa convicción, no se limita a la familia, lo contamina todo, lo llevas a tus relaciones amorosas, a tus amistades, al trabajo. Te conviertes en alguien que nunca se entrega por completo, porque has aprendido que entregarse es arriesgarse a ser destruido. Construyes muros tan altos que nadie puede acercarse, y luego te quejas de la soledad, sin darte cuenta de que fuiste tú mismo quien la construyó como defensa. Freud decía que nuestras primeras experiencias de amor y cuidado moldean el patrón de todos los vínculos futuros. Si esas primeras experiencias fueron de traición, abandono, preferencia injusta, inconscientemente buscarás ese mismo patrón en las personas que elijas, no porque quieras sufrir, sino porque lo familiar, aunque sea doloroso, parece más seguro que lo desconocido. Te acercas a quienes te decepcionarán porque la decepción es lo que conoces, es tu zona de confort, y tal vez ahora te estés dando cuenta de ello. Tal vez estés percibiendo que las personas que has elegido a lo largo de tu vida tenían algo en común. Todas te han hecho daño de formas similares a como te hicieron daño en tu hogar. La pareja emocionalmente distante que te recuerda a tu padre, la amiga controladora que actúa como tu madre, el jefe que nunca está satisfecho, como ese tío que siempre te criticaba. No elegiste a estas personas por casualidad. Las elegiste porque tu inconsciente estaba tratando de resolver un dolor antiguo, reviviéndolo con la esperanza
de que esta vez fuera diferente, pero nunca es diferente. No hasta que miras la herida original, no hasta que admitas, me traicionó quien debería haberme amado. Y eso me marcó de formas que no quería admitir. La parte más cruel de la traición familiar es que a menudo ni siquiera se reconoce como traición. El padre que abandonó emocionalmente a sus hijos porque estaba ocupado trabajando, la madre que favoreció a un hijo porque era más fácil de manejar, el hermano que te menospreciaba porque solo estaba bromeando. Todos ellos tienen excusas, y esas excusas te hacen dudar de tu propio dolor. ¿Estoy exagerando? ¿El problema soy yo que soy demasiado sensible? No, el problema no eres tú. La traición ocurrió. El dolor es real, y negarlo solo perpetúa el ciclo. Freud nos enseñó que no podemos curar lo que no reconocemos, y reconocer la traición no significa necesariamente romper con la familia o alimentar un rencor eterno. Significa dejar de minimizar tu dolor. Significa mirar a ese niño dentro de ti que esperaba ser amado y decirle, te merecías más. Y no fue culpa tuya no haberlo recibido. Esa validación que nunca recibiste del exterior, puedes empezar a dártela tú mismo. Y cuando lo haces, algo fundamental cambia. Dejas de buscar en los demás la reparación de una herida antigua. Dejas de repetir los mismos patrones destructivos esperando resultados diferentes. Finalmente, te liberas de la prisión invisible que la traición construyó a tu alrededor. Pero hay algo aún más profundo que debemos afrontar. Algo de lo que la mayoría de la gente pasa toda la vida huyendo. Porque hasta ahora hemos hablado de las señales peligrosas en los demás. Pero, ¿y si la señal más peligrosa está en ti? Aquí está la verdad que nadie quiere oír. Puede que haya sido todas esas cosas de las que hemos hablado. El controlador, el envidioso, el silencioso, el traidor, no por maldad, sino por inconsciencia, porque estabas repitiendo patrones que aprendiste, proyectando dolores que nunca resolviste, defendiéndote de miedos que ni siquiera sabías que tenías. Freud decía que la mayor resistencia del ser humano no es admitir que los demás tienen defectos, es admitir los propios. Y dentro de una familia, esa resistencia se multiplica, porque reconocer que has herido a tus hijos de la misma manera que te hirieron a ti, que has sido frío de la misma manera que lo fueron tus padres, que has exigido demasiado, controlado demasiado, amado demasiado poco, eso duele de una manera insoportable. Pero es precisamente ahí donde reside la liberación, porque mientras no lo ves, lo repites. Freud lo llamó compulsión a la repetición, la tendencia a revivir traumas antiguos en nuevas situaciones, en un intento inconsciente de resolverlos. El problema es que no se resuelve nada repitiendo, solo se perpetúa. El padre que jura no ser nunca como su propio padre autoritario, pero que acaba estando demasiado ausente, yendo al extremo opuesto. La madre que promete no ser controladora como lo fue la suya, pero que termina sin establecer ningún límite, dejando a sus hijos perdidos. El hijo que se aleja de la familia para no sufrir más, pero que termina replicando la misma distancia emocional con sus propios hijos. Nadie está libre, todos llevamos algo, y quizás la parte más liberadora de todo este viaje sea comprender que reconocerlo no te convierte en una mala persona, te hace humano. Te convierte en alguien que finalmente está despertando a sus propios patrones. Y solo quien despierta puede elegir de manera diferente. No vas a arreglar todo de una vez. No vas a borrar las marcas que ya dejaste. Pero puedes dejar de crear otras nuevas. Puedes empezar hoy a hacer las cosas de manera diferente. Puedes llamar a ese hijo con el que estás distanciado y decirle, sé que fallé. Sé que no fui el padre que necesitabas. Y lo siento. Puedes mirar a tu hermano y decirle, te tenía envidia, y eso envenenó nuestra relación, pero ya no quiero eso. Puedes sentarte con tu madre, tu padre, y finalmente tener esa conversación que nunca tuvieron. No siempre va a salir bien, no siempre la otra persona estará lista para escuchar, pero tú habrás hecho tu parte, habrás roto el silencio, y eso ya es revolucionario. Freud creía que la vida no consistía en eliminar todo el sufrimiento. Eso es imposible. Consistía en transformar el sufrimiento neurótico en sufrimiento común. El sufrimiento neurótico es aquel que repites sin entender, que te atrapa en ciclos, que te hace vivir en piloto automático. El sufrimiento común es aquel que proviene de estar vivo,
de amar, de perder, de elegir. Este tipo de sufrimiento tiene sentido, y por tener sentido, puede integrarse. Entonces, la señal más peligrosa en una persona de la familia no es su ira, no es la frialdad, no es el control, es la incapacidad de verse a sí misma, es vivir dormida, es pasar toda la vida reaccionando en lugar de eligiendo, es llegar al final y darse cuenta de que solo has sido un actor interpretando un papel que otra persona escribió para ti. Pero no tienes por qué terminar así. Puedes despertar ahora, puedes mirar tus relaciones y preguntarte, ¿qué estoy repitiendo? ¿Qué dolor estoy transmitiendo sin darme cuenta? ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? Y cuando empiezas a hacerte estas preguntas, algo cambia, no de inmediato, no de forma mágica, pero poco a poco te das cuenta de que estás respondiendo de manera diferente, que estás escuchando más, que estás dejando espacio para que el otro sea quien es, que estás dejando de exigir lo que tú mismo no has recibido. Estás rompiendo el ciclo, y tal vez ese sea el mayor legado que puedes dejar. No una familia perfecta, sino una familia más consciente. Hijos que saben que han sido vistos, que han sido amados con libertad, que no tienen que cargar con el peso de tus dolores sin resolver. Eso vale más que cualquier otra cosa. Entonces te pregunto, y responde con honestidad, mirando tu historia, ¿puedes reconocer en qué momentos has sido portador de esa señal peligrosa? ¿En qué situaciones has herido a alguien sin darte cuenta, repitiendo lo que aprendiste? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Deja tu reflexión en los comentarios. Este es un espacio seguro. Aquí todos estamos tratando de entender nuestras propias sombras, y compartirlo puede ser el primer paso para transformarlas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este viaje de autoconocimiento. Dale a me gusta para que más personas puedan encontrar este contenido y comenzar sus propias transformaciones. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal. Un abrazo y ánimo.